Bueno, buenos días para todos. No sé si se está viendo bien la pantalla ahí, estoy compartiendo. Sí, sí, se ve. Nuestro trabajo es bombas como turbina para flexibilidad de la red en Uruguay y consiste el estudio en una estimación de la escala óptima y la predicción del rendimiento. Fue realizado junto a José Cataldo por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial. De manera introductoria, para saber dónde estamos parados, Uruguay es un país que ha incorporado mucha capacidad renovable variable, eso es solar, fotovoltaica. Bueno, Uruguay es el segundo país en proporción después de Dinamarca de generación renovable variable en 2020. Esto es gracias a la revolución energética eléctrica que se ha realizado en la última década. Eso da un contexto, por qué la acumulación es necesaria y da una idea de la saturación renovable variable que estamos viviendo actualmente. Acá tenemos un gráfico, una imagen del ADME de un día característico, de un día récord de julio de este año, donde 100% de la demanda de los 2.123 megavatios se produjo con renovables, incluyendo hidráulica, biomasa eólica y solar, y con cero de térmica. Entonces, el escenario, la hipótesis considerada para el escenario a futuro, que se van a realizar con las simulaciones a futuro, es un escenario como el que se ve acá en pantalla, que es hasta 2038, es decir, unos 20 años de simulación. Se ve que la demanda va a estar creciendo en este escenario hipotético un 3,2% de media. La hidráulica se va a mantener, la térmica aproximadamente se mantiene hasta el 2036 y el mayor crecimiento es la eólica, que va a ir acompañando, junto a la solar, van a ir acompañando el crecimiento de la demanda. Después la biomasa se espera que se mantenga después del 2022 aproximadamente. Este es un escenario hipotético que es arbitrario, podría variar. Y tenemos en la actualidad 1.772 megas de fotovoltaica y eólica, 1.600 megas de picos de demanda y aproximadamente casi 1.300 megavatios de demanda media. Entonces, la acumulación por bombeo es una central hidroeléctrica que turbina cuando hay demanda, hace pasar el agua de la reserva superior a la reserva inferior, y cuando hay un exceso de producción y de generación, permite bombear hacia la reserva superior y así acumular energía. Esta inercia del sistema permite hacer lo que es el filtrado de la generación y de la demanda. Entonces aquí, y es lo que permite que opere como si fuera una batería, lo que se conoce como la batería de agua. Aquí en este gráfico es una comparación de la programación del despacho para una semana en particular del 2020, que fue una semana particular porque fue una semana de mayo de 2020 donde había pandemia, donde había acabado de iniciar la emergencia sanitaria, y acá simulamos una central de 220 megas de acumulación por bombeo. A la izquierda se ve el escenario sin central y a la derecha el escenario con el bombeo, en donde se puede ver en amarillo donde opera el bombeo y en cian donde opera la turbina. Entonces, el efecto que tiene la acumulación por bombeo es el de filtrado de picos o el suavizado de la curva de operación y demanda. Y en esta semana particular, que además era una semana de relativamente bajo consumo por la emergencia, como hubo bastante viento, podemos apreciar que el bombeo operó y operó como se lo esperaba, que es en los valles y en los llanos, desfasando la energía que sobraría, desfasándola al siguiente pico de demanda. Bien. Después, viendo un poco lo que sería el valor óptimo del filtrado, luego de las simulaciones obtuvimos este gráfico
de valoración del filtrado para distintos niveles de acumulación. Para centrales de acumulación de 1 megavatios en azul, de 10 megavatios en rojo, de 100 mega y de 1000 mega en verde. Esto es en millones de dólares por megavatio instalado. Y para toda la planificación, para todo el periodo de tiempo considerado de 20 años a futuro, hasta 2039. Y acá lo que notamos es que después de los 10 mega parece haber una caída donde se desploma el valor, ¿bien? Entonces parecería ser que la escala ideal de filtrado, no en términos operativos, sino en términos económicos, parecería estar entre los 10 y los 20 megavatios, porque ya vemos que para los 100 mega, una central de bombeo de 100 mega, el valor queda casi cercano a cero, y para una central de 1000 mega queda clavado en cero. Entonces, parecería que nuestras estimaciones iniciales eran que una central de 220 podría ser útil, pero parecería ser que una central de 10-20 megavatios tendría mejor valor económico, al menos. Entonces ahí determinamos la escala, y en esa escala encontramos que hay una alternativa tecnológica de aplicaciones de bombeo, que son el utilizar bombas como turbinas, que es una aplicación novedosa, que se conoce poco, no ha sido muy utilizada en el país y tampoco en el mundo, y es una alternativa a las baterías, ya que no tendrían el consumo del litio, no se verían sujetas a degradación, serían un poco más ecológicas, se utilizaría agua como fluido de trabajo, tendrían la ventaja de la confiabilidad, no tendrían envejecimiento. Entonces, en algunos aspectos el bombeo puede tener ventajas frente al litio. Y entonces, las bombas como turbina entran a jugar principal papel cuando en aplicaciones chicas, porque como vemos aquí, estos son los costos, la distribución de costos para grandes centrales de bombeo y pequeñas centrales de bombeo a la derecha. Para grandes centrales de bombeo se ve que la construcción de diques y la civil consume el 70 al 75% de los costos, mientras que en instalaciones pequeñas, digamos por debajo de los 100 megavatios, los costos civiles representan apenas del 40-50%, y la instalación electromecánica pasa a jugar un papel más predominante de 35 a 40% de los costos. Entonces ahí la reducción de los costos de la instalación electromecánica pasa a tomar más importancia en las instalaciones pequeñas. Si se hace una instalación grande, arriba de los 200 megavatios, la aplicación de bombas como turbinas no impacta tanto, ya que la civil se lleva el mayor costo. Y bueno, ¿en qué consiste el utilizar bombas como turbinas? Es simplemente invertir el sentido del flujo, de modo que la bomba pase a operar como turbina y pase a girar en el sentido opuesto al que operaría como bomba. Entonces, yendo en el sentido opuesto, pasaría a operar como turbina, a producir electricidad en lugar de consumirla. ¿Bien? Sería la aplicación inversa. Entonces, cuando estas serían las curvas un esquema de las curvas, ¿cómo quedarían? Esto sería una bomba normal en sentido inverso, quedaría en caudales negativos, tendríamos una disipación de energía, mientras que operando como bomba como turbina, al invertir el flujo, y para caudales negativos, la potencia en esta parte de turbina se hace negativa, lo que quiere decir que está entregando energía. Bien. Entonces, esta idea surge porque, bueno, en definitiva, las bombas y las turbinas son equipamientos bastante similares, sobre todo hidráulicamente, tienen formas muy parecidas. Entonces, a alguien se le ocurrió, ¿por qué no usar una bomba dada vuelta como turbina? Y la principal ventaja es que las bombas son componentes ampliamente ofrecidos comercialmente, mucho más económicos, de mayor repuesto, de más fácil mantenimiento, frente a las turbinas, que suelen ser un poco más complicadas. Entonces, en cuanto al rendimiento, existen
diversos métodos para estimar el rendimiento de una bomba como turbina, de una bomba en reverso. Existen métodos teóricos, experimentales y numéricos muy diversos, y el motivo de que hay mucha cantidad de estudios es que son todos aplicables en un rango muy reducido de velocidades específicas y de condiciones y y aplicaciones de tipo de máquinas, ¿bien? Si bien son métodos comprensivos que pueden ser aplicados bastante rápidamente, son muy limitados en su aplicación, ¿bien? Entonces está el método del valor C y el método de los Q y H minúscula, que no voy a entrar en detalle. Pero lo importante de estos métodos es que casi todos tienen un patrón en común. En general, se encuentra que en general la bomba como turbina pasa a tener un rendimiento casi igual al de la bomba. Bien, acá en este caso tiene más o menos 2%, en este caso es casi igual, y en todos los casos son menos 3, menos 5%, pero es similar, ¿bien? Entonces, al menos a grandes rasgos vamos a poder, para una pre-evaluación económica, vamos a poder tomar esos valores. Y después lo otro importante es que es posible mejorar el rendimiento de una bomba que opera en reversa por métodos rápidos, métodos sencillos. El principal método para mejorar el rendimiento de bombas como turbina es el redondeo de álave, de punta de álave o de punta de vena, donde las bombas tienen por lo general una punta de vena filosa. Entonces por amolado se puede redondear esa punta y permitir que el agua ingrese, o el fluido de trabajo, genere menor desprendimiento de capa límite y así mejore considerablemente el rendimiento. Esta es una imagen de cómo sería la bomba antes y después de ser redondeada. Y otro método en las bombas que lo permiten es la utilización el cambio de los reductores cónicos de la entrada de la bomba por un difusor de sección rectangular correctamente diseñado. Eso también se ha encontrado que mejoraría el rendimiento considerablemente. Y bueno, a modo de conclusión, o conclusiones mejor dicho, se tiene que el Sistema Nacional Eléctrico está sujeto a una saturación de renovables variables, es decir, tiene una gran penetración de eólica principalmente, lo cual es un escenario favorable para la acumulación y para el filtrado. Y parecería haber un nivel óptimo, o al menos un nivel máximo, donde la acumulación, donde el valor del filtrado se desploma, ¿bien? Y ese valor parece estar por debajo de los 20 megavatios, no los 200 megavatios como habíamos pensado inicialmente. Es que los 20 megavatios es algo muy accesible, ya sea poner una turbina bomba o un banco de baterías es algo mucho más accesible que algo de 200 megas, ¿cierto? Entonces este nivel de acumulación puede ser logrado con bombas como turbina, con turbinas o una mezcla de bombas como turbina y baterías en paralelo, o una serie de bombas como turbina en paralelo, lo que se llama combinaciones híbridas. Y a pesar de que hay muy poca información provista por los fabricantes de las bombas, de cómo operarían en modo turbina, existen algunos métodos que permitirían estimar al menos el rendimiento de una bomba operando en reversa. La desventaja es que estos métodos son muy limitados en rango, en aplicación y en tipo de máquinas, pero en general muestran que el rendimiento de la bomba en reversa es casi el mismo que la bomba en directo. Por lo que, y finalmente, que el rendimiento puede ser mejorado significativamente con pequeñas modificaciones poco costosas, como el redondeo de álave o la sustitución del codo de entrada por un difusor rectangular. Y bueno, eso sería todo. Bueno, gracias Federico. No sé si hay preguntas del público.
Tenemos un minutito. Tendrían que hacerlas vía el chat. Si no hay preguntas, yo te voy a hacer una que es cuando tú mostraste eso que se desploma el valor del filtrado. Sí. ¿Cuál era la capacidad de almacenamiento? O sea, porque son diferentes potencias, pero ¿cuál es el volumen que hay atrás? Porque... El volumen no se lo tuvo en cuenta porque se considera una reserva lo suficientemente grande para durar todo lo que dura el pico o el valle requerido, ¿cierto? Que por lo general es de 6 horas. O sea, eso era lo que quería entender. Son como bombeos capaces de mover dentro del día la energía. Exactamente, sí. O sea, y como modelar cambiando la demanda casi. O sea, saco el del pico y pongo en el valle o cosas así. Sí, exacto. Pero gracias. Esa era la misma. Y el tamaño para lograr 20 megavatios con una central de estas, o sea, ¿qué saltos habría que ubicar en Uruguay para lograr poner una central así? Y en Uruguay los saltos más generosos que hemos encontrado es de aproximadamente 140 metros. Eso parecería ser el límite superior. Entonces, yo buscaría saltos por encima de los 100 metros, que hay un estudio que se hizo por la ANI y la facultad, donde por Jenser y Pienica, que han encontrado un potencial de 90 megavatios de hidráulica que se podría instalar en diversas partes del país. Entonces, se podrían construir nuevas centrales. Entonces, habría que hay posibilidades de centrales en Sarandí del Xi, en el río Xi, perdón, y en otras partes del país. Pero más o menos eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Más preguntas, buen trabajo.